Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Te Hablamos, un programa donde hablamos de autismo. Les habla Silvia Ramírez y hoy contamos con la participación de la máster Maura Briceño, terapeuta ocupacional del Hospital Nacional de la Salud Mental y especialista en integración sensorial y alimentación. Bienvenida, Maura, al programa. Muchísimas gracias, buenos días. Para mí es un placer el día de hoy poder estar acá con ustedes y poder aportar desde mi experiencia en el proceso de alimentación, principalmente poder apoyar a los papitos y diferentes profesionales y personal de la salud que esté a cargo con niños con trastorno del espectro autista y que tengan dificultades en esta área. Muchísimas gracias, sabemos que va a ser de mucho provecho. Y también nos acompaña nuestro panelista regular, Emanuel Barrantes. Hola. Ok, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar acerca de alimentación dentro del espectro. Empecemos entonces explicándonos un poquito por qué tenemos problemas de alimentación con las personas que están dentro del espectro de autismo, en este caso, ¿verdad? Y qué tan común es. Ok. La alimentación es un proceso sensorial complejo, ¿verdad? Es una amplia gama de sensaciones, ¿verdad? Cuando un niño se sienta a alimentar o se sienta a comer, vamos a ver que va a recibir una gran cantidad de información del ambiente que está muy relacionada con el alimento que le estamos presentando en ese momento, desde la textura, el color, la forma, la parte visual, ¿verdad? Muchos niños pueden presentar mucha molestia o mucha aversión a la parte de la alimentación. Entonces es muy importante como papás, ¿verdad? Ver cómo, y profesionales, ver cómo podemos establecer estrategias que nos ayuden a mejorar esto. En los niños con espectro, dentro del espectro de trastorno autista, se habla muchísimo que entre el 30 y el 80% de estos chicos presentan dificultades en todo lo que es la parte de la alimentación. Cabe resaltar, ¿verdad?, que una de las primeras cosas o las primeras recomendaciones que nosotros como profesionales damos a los papás es que el niño haya tenido una valoración médica, ya sea por parte de neurodesarrollo, por un pediatra especialista en la parte de integración sensorial o también por otros profesionales que pueden ser gastroenterólogos, alergólogos y también terapeutas del lenguaje. ¿Por qué esto? Porque muchas veces pensamos que porque es un niño con autismo y está dentro del espectro, todo está relacionado con la parte sensorial y no siempre es así. Entonces, ¿qué es lo que primero descartamos? Bueno, problemas a nivel respiratorios, ¿verdad? Muchas veces los problemas como el asma, problemas respiratorios recurrentes en niños pueden hacer que un niño deje de comer, problemas gastrointestinales como lo que son alergias a ciertos alimentos, todo lo que tiene que ver también con intolerancia a la lactosa, al gluten, pues también pueden afectar en el niño toda esta parte a nivel gastrointestinal y que el niño presente dolor o molestias y que el niño no quiera comer porque el alimento le está provocando eso. Vamos a tener también problemas a niveles físicos, podemos tener disfagia. Ahí entra en juego el papel del terapeuta del lenguaje, ¿verdad? Haciendo toda una valoración de esta parte más de la cavidad oral. Nos ha pasado, ¿verdad? Y en la Perdón, consulta, ahora que la interrumpo un poquito. ¿Usted nos puede explicar un momento primero, antes de seguir, qué es la palabra disfagia que dijiste? Ok. Disfagia. Disfagia. Ajá, la disfagia tiene que ver muchísimo con problemas en cuanto a lo que es el proceso deglutorio de algunos chicos. El que hace la valoración propiamente es el terapeuta del lenguaje y ahí podemos ver cómo en algunas fases del proceso deglutorio, del proceso de fase de la alimentación, puede haber algunas alteraciones. También es asociado con reflujo, ¿verdad? Hay niños que pueden presentar reflujo y eso también pues genera que el niño no quiera comer. Y también tenemos, como les decía, algunos problemas también más físicos, problemas en cuanto a la parte de la psicomotricidad. Algunos chicos no tienen un buen agarre, no hay un buen tono muscular, no hay una buena postura. Entonces, todos esos elementos que son muy importantes que nosotros podamos observar y que podamos evaluar y descartar a la hora de trabajar este proceso de alimentación con ellos. Entiendo. No sé si qué tan común es. En nuestro caso con Alex no nos ha pasado, pero sí nos han contado varios papás, porque ahora que mencionó usted sobre el ambiente en general, que me dice, es que mi hijo come solo cosas rojas. E incluso una clienta una vez me contó que tenía el arroz azul. Y así sí se lo comía, el arroz blanco no. ¿Por qué se debe eso? Ok, ahora más adelante que leemos un poquito de toda esta parte sensorial, ¿verdad? Vamos a ver que así como tenemos en los niños hipersensibilidad a ciertos estímulos visuales, olfativos, gustativos y táctiles, vamos a tener como esa también, digamos así, restricción en cuanto a algunas cosas con nuestros chicos. Entonces van a tener fijaciones hacia ciertos colores, hacia ciertas texturas. Entonces, para nosotros como papás,
a veces tenemos que ver eso como una estrategia, Ajá. ¿verdad? Porque si nosotros sabemos que le gusta mucho el color rojo, pues de ahí de repente yo pude hacer un panqueque y le puse color rojo y el chico se comió el panqueque porque tenía el color rojo. Un éxito, sí. O vine y le puse al pan unas rebanaditas de un tomate cherry pequeñito y le hice como 2 ojitos y el chico ya toleró tocar el pan porque le dio el color rojo al pan, ¿verdad? Entonces, algunas de las estrategias muchas veces que trabajamos en casa es poder utilizar colorantes naturales, ¿verdad? Para que el niño pueda tener como esta no aversión visual a ese estímulo que le estamos dando, ¿verdad? Es muy propio de algunos chicos dentro del espectro autista, ¿verdad? Que muchas veces si presentamos este color que él prefiere o esa textura, pues muchas veces pueden ser un aliado dentro del proceso terapéutico para más bien promover que el niño, ¿verdad? Se anime a tocar, a explorar y a comer diferentes tipos de alimentos. Entiendo. Ok, bueno, este tema de la alimentación en realidad es bastante preocupante para nosotros como papás. A Manuel y a mí nos ha tocado muchísimo porque Alex es muy, muy selectivo, como desde los 3 años más o menos. Pero hemos recibido comentarios como, no le gusta tal vez lo que ustedes cocinan, no sé, es mala crianza, ese tipo de comentarios, ¿verdad? Que a veces uno así como, no, no es así. O déjelo con hambre y Ajá, ahí él solito va a comer, nos ha pasado ¿verdad? eso, déjalo como hambre, en algún momento comerá. Tal vez sí nos sirvió con nuestra hija mayor, pero con Alex no. Entonces, ¿qué podemos hacer para, cómo le digo, para poder mejorar esas posibilidades de alimentación saludable, más que nada saludable? Bueno, aquí es muy importante ver qué tanta variedad de alimentos tenemos con nuestro chico, ¿verdad? Si es un chico que apenas tiene 5 o 6 alimentos, creo que sí es muy importante, ¿verdad? El trabajar, el cómo vamos a ir implementando el proceso de plan en el hogar, ¿verdad? Algo fundamental es que no nos podemos quedar con la hora de terapia a la semana, ¿verdad? Una de las cosas, y comento esto, Silvia y Emanuel, porque muchos de los papás me dicen, bueno, Maura, ¿cuánto va a durar el proceso de rehabilitación? ¿En qué momento va a poder comer mi hijo? Ajá. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar muchas veces? Bueno, el papá lleva al chico a terapia, tenemos 1 hora de terapia, el chico en la sala de terapia normalmente toca, explora, es un ambiente neutral, no estoy en casa donde me están obligando. Nosotros como terapeutas ocupacionales e integradores sensoriales utilizamos mucho el juego, como en la etapa del desarrollo en la que el chico está, y nos valemos del juego para empezar a introducir todo ese tipo como de alimentos. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Algunos chicos, al tener tanta restricción en los alimentos, pues nos hace muy difícil como papás el poder trabajar en esto. Y aquí es donde viene toda esa colaboración o todo ese trabajo muchas veces multidisciplinario que nosotros esperamos que haya. Viene y entra mucho en juego, obviamente que el neurodesarrollista o el pediatra, en cuanto que algunos chicos que son tan restrictivos, en algunos momentos vamos a tener que utilizar algunos suplementos, ¿verdad? Que nos ayuden un poco. Viene la parte del nutricionista, que también nos va a orientar un poco, ok, ocupamos incorporar vitamina C, vitamina D, cómo vamos a trabajar con alimentos que nos proporcionen más proteína, cuáles alimentos me pueden dar más calcio, fósforo, y viene la parte ya un poco más de la parte sensorial, donde vamos a implementar con que el niño tenga esa experiencia sensorial con el alimento. Ok, ¿cuál es esa experiencia sensorial? Yo voy a permitir que el niño vea el alimento, lo toque e interactúe. Algo que tenemos que tener claro como papitos es que cada niño es único. O sea, yo no puedo pensar que lo que yo utilicé con Juan lo voy a poder aplicar con Carlos y lo que apliqué con Carlos con Federico. O sea, cada niño tiene un ritmo diferente. Cada papá trabaja también diferente en el hogar, ¿verdad? Hay papás que todos los días aplican una dieta sensorial de sensibilización, trabajan en el baño, al mediodía le pusieron texturas, a las 11 de la mañana trabajaron que un poquito de hielo antes de comer, que el cepillito con vibración, después le presentamos los alimentos, en la tarde trabajó otro poquito de dieta sensorial, y cuando hablamos de dieta sensorial, porque muchos papitos creen que es como una dieta de alimentos, no. Cuando hablamos de dieta sensorial es poder trabajar toda esta parte más externa con el niño en cuanto a estímulos táctiles, visuales y esto que no tienen que ver con que el niño coma alimentos, sino más bien con toda esa información que le estamos dando a nuestro cerebro para que el proceso de alimentación sea un poco más regulado con ellos. Sí pasa, ¿verdad? Como dices, hay muchos niños, ok, que avanzan muchísimo más rápido que otros. Como les digo, tiene que ver mucho con cómo nos organizamos en casa, con cuánto repitamos esto en el hogar.
No es lo mismo un chico que me llega una vez al mes que llega una vez al mes a una consulta donde se trabaja y se aborda, donde hay niños que llegan 2 veces por semana o una vez a la semana, ¿verdad? Y que los papás trabajan todos los días en casa. Entonces, muchos los resultados de esto se va a ver también con el trabajo en casa. Hay que conocer muy bien también qué tipo de alimentos son los que más le gustan al niño. Y conforme vamos viendo como esos alimentos que le van gustando al niño, vamos introduciendo los alimentos. Hay alimentos que son muy acuosos, hay niños que son hipersensibles a estímulos acuosos, entonces no vamos a empezar con ese tipo como de alimentos, ¿verdad? Si el niño muestra un rechazo a tocar, a sentirse embarrado, pues vamos a tener que empezar con alimentos más secos, más sólidos, ¿verdad? Que le permitan al niño de alguna u otra manera ir teniendo ese acercamiento sin la necesidad de llevar el alimento a la boca. ¿Qué nos pasa? Muchas veces presentamos alimentos nuevos y los presentamos todos en el plato. Y hay chicos que son muy hiperselectivos a nivel visual, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ven ese montón de alimento en el plato, el niño va a huir, va a empezar a llorar, va a hacer una rabieta, se nos va a desregular sensorialmente, ¿verdad? Ni mezclarle lo que ya les gusta con lo que no. No. Porque más bien podría decir, uy, no, ya ahora no quiero eso tampoco. ¿Qué sí podemos ir haciendo? Si yo sé que le gusta mucho el puré y el puré es amarillo, pues yo podría pensar ir introduciendo que la papa, que un poquito de papa con camote, que un poquito de papa con zanahoria, ¿verdad? Como para que el niño vaya viendo como esa degradación de color y podamos ir introduciendo otros alimentos, ¿verdad? Entonces siempre buscamos como si le gusta el rojo, que hablábamos anteriormente, entonces ir buscando como alimentos rojos que nosotros podamos ir incorporando. Algunas estrategias, ¿verdad? Y tampoco la idea, porque nos pasa también lo contrario, que algunos papás me dicen, bueno, Maura, es que solo comen un plato rojo y solo toma agua del vaso rojo. Entonces, como papás, empezamos a darle todo en vaso rojo, en plato rojo, y resulta que vamos a un restaurante y no nos sirven la comida en un plato rojo ni en un vaso rojo. Y ya eso nos genera toda una problemática a nivel de familia. Entonces, ya el socializar o el llevar al chico a un contexto aparte del hogar, pues genera también una problemática a nivel de todas esas partes de habilidades sociales y de nosotros en un contexto completamente diferente donde nos vamos a alimentar en un restaurante. ¿Qué recomendamos en algunas ocasiones? Bueno, si no hemos trabajado todavía esta parte y vamos a ir a un lugar, ¿verdad? Completamente externo del hogar, donde el niño va a estar con nosotros alimentándose, pues llevar el alimento del chico, colocarlo en la mesa donde todos estamos compartiendo, que es sumamente importante, pero no exponerlo en un ambiente, ¿verdad? Como un restaurante o ambiente social donde haya muchas personas, a que tenga que comer un alimento nuevo que no conoce, ¿verdad? Eso también nos ayuda muchísimo a que ese tipo como de situaciones nos permitan que el chico se regule un poco más. Y poniéndonos un poquito más técnicos, porque creo que esta parte tal vez no hemos llegado tal vez al punto del por qué. Hablar un poco tal vez de integración sensorial, de procesamiento sensorial, de por qué esto es un problema en la alimentación y por qué se da en el TEA. Vamos a tener que, dentro de lo que es la parte de integración sensorial, vamos a tener factores que van a hacer que nuestros chicos logren modularse o desregularse. Hablamos de hipersensibilidad, ¿verdad? En cuanto a lo que es estímulos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y olfativos. Entonces, ¿qué puedo tener yo? Un chico que tenga una hiperrespuesta a un estímulo visual, ¿ok? Mamá puso el huevo frito y de repente yo tengo el huevo aquí de frente, no lo puedo ver y empiezo a llorar o mi respuesta es no quiero, quítenme eso de la mesa, quítenlo del plato, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchas veces respuestas hiperreactivas o hipersensitivas a este tipo de estímulos visuales. Hay estímulos también a nivel táctil, ¿verdad? Que también todos van muy relacionados con esta hipersensibilidad o hiperreactividad, donde el niño no puede tocar el alimento, ¿verdad? Por más que yo quiera, doy un tenedor, un plato, es simplemente el hecho de tocar un alimento y tener que llevarlo para él es sumamente molesto. Hay también todo lo que tiene que ver con la parte olfativa. Nos ha pasado niños que presentan arcadas solamente con el olor del atún, el olor del huevo. Tal vez estamos en un restaurante y ni siquiera pedimos nosotros huevo en la mesa o en el menú y de repente la mesa que estaba a la par pidió un huevo revuelto y el niño tuvo esta respuesta hipersensitiva y empieza con arcadas y el niño puede llegar hasta vomitar, ¿verdad? Desde la parte más sensorial. Y también tenemos toda esta parte también muchas veces que tiene que ver con
más propiamente como de la propiocepción y de la postura. Van a ver que muchos chicos no pueden sentarse en la mesa, constantemente se están levantando. Sí. Maura, es que lo sentamos en la mesa y el chico sale corriendo y viene y se va otra vez y regresa, o no se puede quedar quedito, O ¿verdad? con tal de que coma, que vaya a ver tele, juegue Switch o lo que sea, pero tenemos esta parte, ¿verdad? Donde el niño constantemente se está moviendo y no puede quedarse sentado en la mesa. Entonces ahí es donde ya venimos nosotros como terapeutas ocupacionales a trabajar con los papás. Pero sí, todas estas hiper respuestas que tenemos en los niños pueden afectar, ¿verdad? Todo lo que es el proceso propiamente de la alimentación, porque el niño no está logrando centrarse en este proceso. Su cerebro, ¿qué le está diciendo? Hay mucha información, no puedo manejar esta información y empiezo a ver cómo yo escapo, porque mi cerebro no está pudiendo regular todo eso que yo estoy percibiendo en ese momento. Entonces tengo que ver cómo me modulo. ¿Okay? Desde la parte sensorial, pues ya empezamos ahí a trabajar en algunas estrategias que más adelante les vamos a explicar. No, de hecho, yo creo que es un buen momento tal vez para empezar a agarrar unas cuantas cosas que tenemos acá. Ok, ahora sí, ¿cómo les ayudamos? ¿Qué podemos hacer nosotros desde casa? ¿Cuáles pueden ser los pasos a seguir para un chico que es selectivo, no está comiendo o está comiendo muy poco, o le quiero introducir un nuevo alimento? ¿Qué puedo hacer? Ok, eso es sumamente importante. Lo primero es que no vamos a empezar con comida, ¿verdad? Tal vez a lo que todos pensaríamos es que dentro del proceso de alimentación vamos a empezar con que el chico coma, con que el chico se alimente, ponerle alimentos y que el chico empiece ahí. Bueno, no. Vamos a empezar primero con una dieta un poquito de sensibilización, donde ¿qué busco yo? Si mi niño no puede tocar ciertas texturas, ciertas cosas, pues vamos a empezar con texturas principalmente secas, sólidas, ¿verdad? Acá traje un ejemplo. Muchas veces tenemos chicos que nos pasa que cuando vamos a la playa ni siquiera les gusta sentir la arena en sus manos y todo. Ya eso me está hablando, ¿verdad? Que a nivel sensorial hay una respuesta táctil del niño donde el niño no quiero tocar esto. Y hay muchos alimentos que pueden tener texturas muy similares a las que nosotros estamos tocando acá. Entonces empezamos a trabajar con ellos, ¿ok? Podemos utilizar arenas, piedras, harina, masa, podemos colocarle agua para que el niño vaya viendo como toda esta parte, ¿verdad? En cuanto a esa experiencia sensorial previa que yo le voy a dar antes de empezar a introducir alimentos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, arena. Podemos trabajar acá con intereses del niño. Puedo poner dinosaurios, letras, números, formas que me van a ayudar a que el niño vaya perdiendo como ese temor a querer tocar o explorar lo que está haciendo. Inicialmente, ¿qué puedo hacer? Si el niño presenta mucha hipersensibilidad o una respuesta muy exagerada a tocar esto, podemos inicialmente trabajarlo con una pinza y pedirle al niño que nos lo vaya pasando, ¿verdad? Esa sería como una de las cosas que empezarían. Ya después yo empezaría a pedirle al niño que mire, este no tiene tanto, y vamos trabajando ahí, le vamos llenando un poquito la mano, siempre viendo las respuestas del niño. Para mí eso es sumamente importante. Nunca vamos a obligar al niño. Si el niño empieza a llorar, empieza a gritar, yo no voy a obligarlo a que siga con esto, ¿ok? Siempre la idea es que el ambiente sea lo más ameno, que no sea amenazante, que el niño no se sienta forzado a hacer algo que no quiere, porque ya desde ahí estamos mal en el proceso. Esta es una de las cosas que nosotros podemos utilizar. Esta otra, ven que aquí ya tengo un poquito de una textura un poquito más acuosa. Estas bolitas ya se sienten un poquito más mojadas. Igual yo puedo colocar, aquí tenemos dinosaurios, peces, insectos, carros, podemos colocar números, letras, ¿verdad? Y podemos inicialmente ponerlas encima. Esa es una que es increíble, pero a pesar de que tener una textura un poquito acuosa y todo, a los chicos les encanta. Entonces, eso me sirve muchísimo. Tenemos muchos colores. ¿Qué puedo yo después empezar a colocar? Ok, empezamos a quitar figuras, animales, insectos y empezamos a meter garbanzos. Ok, tenemos bolitas amarillas, que es muy similar al garbanzo, o las anaranjadas. Puedo empezar a meter bolitas rojas simplemente y empezar a colocar tomatitos cherry. Entonces, ya empiezo a trabajar con el niño, que el niño vaya tocando. Vean que lo que estoy haciendo es un acercamiento más visual y un acercamiento más táctil. No estamos todavía comiendo. Yo ocupo que cuando yo le presento esos alimentos al niño, el niño quiera tocarlos, que tenga una experiencia sensorial que no sea ni amenazante ni que sea aversiva para él. Entonces son de las cosas que por lo menos dentro del proceso terapéutico a mí también me interesa mucho. O sea, esencialmente que jueguen con la comida inicialmente. Lo que nos prohibían a nosotros. Exactamente. Con ellos más bien ocupamos eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra
nuestro cerebro, en el caso de ellos, está muy hiper alerta. Entonces ocupamos más bien que esos niveles bajen, que el niño no se sienta ansioso en el momento que nosotros le estamos presentando ese alimento. Entonces, si lo que a nosotros nos prohibían de niños, más bien con ellos tenemos como que trabajar un poquito más. Entonces, como les digo, podemos empezar tomates, podemos de repente meter de estos bananitos dáctiles que no son muy grandes y colocamos el bananito adentro y podemos ir incorporando diferentes tipos de alimentos acá. Ahora hay esas verduritas mini que me encantan mucho porque entonces hay elotitos, sayotitos, zucchinis y podemos incorporarlos acá y pedirle al niño que los vaya utilizando. Algo importante también en este proceso, cuando estamos trabajando la alimentación con los niños, es importante involucrarlos en los procesos cuando vamos al supermercado. Ok, pásame el tomate, coloca los tomates en esta bolsa, vamos a traer la cebolla, la cabeza de ajo, el plátano, ¿verdad? Que el niño sea capaz de poder tomar. Incluso ahora los supermercados nos ofrecen la facilidad de tener carritos, ¿verdad? Entonces podríamos que el niño se encargue de ir colocando todo lo que son los diferentes tipos de verduras para que vaya teniendo también ese acercamiento desde un ambiente un poquito más real. Y participar también en lo que son las ferias de la salud. Las ferias del agricultor. Ajá, claro. Entonces también, ¿verdad? Que el chico pueda ir con nosotros, que pueda ir colocando en el carrito, en el bolsito cuando vamos a la feria y que él vaya preparando. Llegamos a la casa, colocamos la sillita o si el niño logra llegar hasta donde está el lavamanos y empezar a lavar y guardar esos alimentos con ellos. Entonces, vean qué montón de información sensorial estamos teniendo en el supermercado, en la feria del agricultor. Cuando llegamos a casa, lavamos las verduras, las guardamos en el refrigerador y después cuando viene este proceso ya propiamente de preparar los alimentos, que también es algo sumamente importante. Ojalá lo trabajáramos desde pequeños con nuestros niños, ¿verdad? Incluso hablamos que estas torres de aprendizaje, hablamos de torres de aprendizaje, que puede ser algo que nos pueda facilitar eso cuando los chicos están muy pequeños, pero también podríamos tener un banquito o una sillita, ¿verdad? Con respaldo que nosotros podamos acercarla a la pila o cuando estemos cocinando e irlos involucrando a ellos en este proceso. Acá tenemos otro tipo de texturas. Ya vean que pasamos de algo arenoso, de algo acuoso, a algo ya más. Eso es una gelatina. Todos podemos tener acceso a gelatinas en casa. Ya eso es un poco más acuoso. Igual, incorporamos dinosaurios. Podemos poner inicialmente algunos arriba. Siempre, papás, importante estar viendo esa respuesta del niño a lo que yo estoy haciendo. Ok, si veo que para el niño es muy difícil llegar aquí, meter el dedito y sacar esto, yo voy a empezar a colocar los alimentos un poco más externos, ¿verdad? Entonces, tal vez el niño, yo puedo decir, mira, qué rico que está, ¿quieres probarlo? Ok, le digo, si el niño no lo hace, no importa. Ok, vamos simplemente trabajando esta parte un poquito más táctil, ¿verdad? Que el niño sea capaz de poder tolerar. Si de repente el niño quiere que yo le limpie, pues voy a tener la servilleta a la par que le va a poder permitir al niño limpiarse, ¿verdad? Las manos sin decirle que tenga que chuparse el dedito para poder quitar ese alimento que tiene en su mano. En algún momento con Alex, en ese proceso que tal vez él no quería, recuerdo que le decían, dele un besito, digamos, al oso, por darle un ejemplo, dele un besito, ya después lleno de gelatina, entonces le hace como... Ok, pero y por lo menos algún contacto tuvo, ¿verdad? Exacto. Y ya lo guardamos, tranquilo. Entonces, eso también es fundamental. Ya cuando hemos como trabajado esa parte, que lo podemos hacer también con espaguetis, algo que me decías anteriormente, es que solo le gusta el color rojo, entonces de repente utilizamos un colorante vegetal y le ponemos al espagueti. Hay muchos chicos que son intolerantes al gluten, ¿verdad? Entonces, no podemos a veces consumir harinas y eso, entonces también podemos cambiarlo por hacer macarrones como con verduras, zucchinis, zapallos, ¿verdad? Y entonces hacemos como si fuesen macarrones y cambiamos un poquito como esa parte. Y igual trabajar, ¿verdad? Como les decía, con colorantes naturales, toda esta parte que tiene que ver con los colores para que para el niño sea un poquito más accesible. Viene esta otra etapa, que es la etapa donde ya dejo de jugar con cosas que dejan de ser un poquito comida y empezamos a presentar esto. Me encantan los chicos que les encantan los dinosaurios, los insectos, los animales, ¿verdad? Muchas veces llegar y esconder y poner el animalito por ahí es algo que nos ayuda muchísimo con ellos a tener muchísima más tolerancia. Ya aquí Maura empieza a trabajar un poquito más, de repente le digo, uy, mira, si al chico le gusta Mario,
¿verdad? Entonces de repente digo, mira, ese es el hongo de Mario, ¿verdad? Entonces le pedí a la mamá que me llevara a Mario Bros, a Luigi, y de repente entonces el chico está tocando el hongo, y ya dijimos, bueno, Mario se va a esconder por acá y por aquí están los... Entonces empezamos ese proceso de juego con el niño, pero ¿qué me permite eso? Que de repente el niño agarró el honguito pensando que era el honguito de Mario Bros. Y entonces el honguito va a estar aquí, vamos a poner a Mario. Entonces todas esas estrategias de juego en los niños nos van acercando. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en un ambiente de juego, estoy en la terapia, estoy con Mario que me gusta, de repente tengo un hongo y tengo toda esa alimentación, escondemos y bueno, Maura, vamos a ver quién encuentra primero y de repente empezamos a buscar quién encuentra más amiguitos o insectos o dinosaurios o los amigos de Luigi, ¿verdad? Entonces toda esta parte me da mucha información también táctil, visual, olfativa, propioceptiva y el niño está acá. De repente tenemos que decir, bueno, tenemos que decirle adiós a todo esto. ¿Qué te parece si lo colocamos en el basurero? Cuando trabajo con alguna fruta, si veo que el chico tiene mucha tolerancia, de repente le digo, uy, mira, ¿qué te parece si le damos un besito al pepino y lo botamos? De repente teníamos 20 pepinos o 20 trocitos de pepino y el niño empieza, y boto, ¿verdad? Y ahora vamos con la lechuga. ¿Qué te parece si le damos un besito al hongo? Ya esto sería como llevarlo a un nivel muy alto. Entonces ahí yo voy viendo, ¿verdad? Si el niño logró besarme 10 pepinos y botarlos al basurero, y tomar, yo puede que haga esto. Si yo veo que el niño solamente agarró el pepino, hizo aquí, pero me hizo esto, yo ya ahí, el niño me está dando señales de decirme, ok, Maura, tenemos que ir un poquito más lento. Y esa es la importancia de lo que les comentaba, ¿verdad? Que no muchas veces todos los niños nos van a reaccionar de la misma manera. Hay chicos que en una terapia, en una hora, le dieron beso a 5 alimentos y se comieron 2. Habrán chicos que solamente llegaron como al acercamiento de llevar a uno, pero me tocaron, toleraron, vieron y pude trabajar con el alimento todo el proceso terapéutico. Entonces, reitero, como papás no tenemos que preocuparnos por eso. Cada niño marca su ritmo y todos son diferentes. No podemos pensar que todos son exactamente iguales. Ahora sí, ¿cómo pasamos del juego de yo jugar con el alimento a entender que me lo puedo comer o me lo tengo que comer, ¿verdad? Y ya masticarlo, tragarlo, etcétera. Ok, excelente. Aquí tenemos esto. ¿Y por qué traje estas 2 pizarras? Porque puede que en la casa no tengamos esto. Puede que en la casa tampoco tengamos pictogramas, pero lo podamos dibujar. Yo no soy muy buena dibujando, pero bueno, entonces los traje acá. Pero cualquier pizarrita que tengamos o una hoja, la emplasticamos y ya podemos tener esto en casa, ¿ok? ¿Qué quisiera yo con esto? Ok, tenemos chicos que muchas veces nos van a poder leer, que nos van a poder escribir, pero vamos a tener otros chicos que no tienen una comunicación verbal. Y vamos a ver que también la comunicación, al no tener una comunicación, eso también puede afectar el proceso de alimentación de nuestros niños, ¿verdad? No, el niño no nos puede decir qué no le gusta, qué le gusta, o sea, simplemente nosotros estamos trayendo esos alimentos y no sabemos realmente si son de gusto o del agrado de los niños. Algo importante para mí dentro del proceso, bueno, no lo puse acá, pero voy a retroceder un poquito, que cuando ya empezamos a introducir ciertos alimentos, que va antes de esto, perdón, ok, es que vamos a presentar el tamaño. Vean que les estoy presentando 3 tamaños de alimentos. Es el mismo alimento, pero lo estoy presentando en diferentes proporciones, ¿verdad? Tenemos un tamaño meramente pequeñito, va creciendo a lo que es una mitad. Entonces, siempre que vamos a empezar con pequeñas cantidades. Yo no le voy a poner al chico media zanahoria, una zanahoria o rallar zanahoria y ponerla en una ensalada. Voy a empezar con algo pequeñito y le voy a intentar, ¡ay, quieres probarlo! Mira, acordémonos que nosotros como papás somos los que tenemos que moldear mucho ese comportamiento que nosotros y dar el ejemplo en los chicos. Entonces, mira, mamá se comió uno. Ay, papá también se va a comer otro, ¿verdad? Mira, tu hermana se va a comer uno. ¿Qué te parece? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres intentarlo? ¿Ok? Vamos a darle un besito. Puedes llevarlo a la boca. ¿Esto cómo lo vamos a trabajar? Cuando ya hemos en el juego incorporado, presentado estos alimentos al niño y el niño no ha tenido una respuesta adversa a estos alimentos, ¿verdad? Ya hemos trabajado previamente lo que les comentaba anterior. Ya el niño llegó, tocó, vio, no lloró, no gritó, no se fue corriendo y pudo tolerar. Entonces empezamos a introducir esos alimentos con ellos y podemos trabajarlos. Después de que el niño logra esto, vamos a ir a algo más grandecito hasta que logramos
presentar una porción meramente adecuada, pero siempre importante esto. Igual lo vamos a hacer cuando presentemos papillas. Ok, si estamos trabajando con puré, con frijoles molidos, con camote, ¿verdad? Todo lo que sean papillas o purés, vamos a empezar siempre con cantidades pequeñitas. Igual yo a veces les digo a los papás, busquemos cucharitas como de degustación, que son pequeñitas y que nosotros también podamos utilizar a la hora de comerlo. Entonces, esa es una de las cosas principales, empezar con estos tamaños de alimentos pequeñitos. Cuando lleve una capacitación de niños comedores y chicos que son sumamente selectivos, ¿verdad? No estamos hablando de chicos piquis, sino selectivos y quisquillosos en lo que es la parte de alimentación. La profesora siempre nos decía, siempre tenemos que comer empezar el proceso de alimentación como un pajarito. Entonces ella siempre empezaba con boronas. Entonces los chicos empezaban en el proceso terapéutico con ella, siempre trabajando con boronas. De boronas ya pasábamos a pedacitos pequeñitos, a trocitos, a un trozo más grande, hasta que ya comíamos la pieza o el trocito, digamos, de carne o de alimento que estábamos. Entonces, respetar ese proceso de alimentación es sumamente importante. Ok, volviendo ahora sí a esta parte. Ya trabajamos un poquito el tamaño, ya el niño logra tolerar mucho esto. Vamos acá, un niño que no sabe leer, que no tiene un sistema de comunicación alternativo, pues si el chico tiene tablet y cuenta con terapia de lenguaje, pues muchas veces dentro del proceso terapéutico interdisciplinario, hacemos que el terapeuta de lenguaje pues pueda elaborar, ¿verdad? Como, digámoslo así, como una historia social de todo lo que es la parte de la alimentación. O también, ¿verdad? Todo lo que son los diferentes pictogramas ya en una tablet. Entonces aquí el niño puede ver, ¿qué es lo que yo ocupo ver siempre con alimento? Que el niño logre ver el alimento sin presentar ninguna molestia adversa, que lo huela, que lo lleve a la boca, puede que lo bese o simplemente lo mastique y que lo toque. Entonces esos son como los procesos, ¿verdad? Que uno esperaría que haga el niño. Ver, oler, tocar y comer. Perdón, este va acá. Y viene alimento 1. Bueno, aquí no tenemos, imaginémonos que aquí tenemos 3 alimentos diferentes y yo voy diciendo, ok, alimento 1, pensemos que la zanahoria, el niño la vio, la pudo olfatear, la pudo tocar, pero no la comió. Entonces el niño llegó hasta acá. Ok, alimento 3, tenemos un trozo de banano. Pensemos que los alimentos siempre también cuando los vayamos a presentar y que vamos incorporando, ya los trabajamos previamente en la parte de juego y toda esta parte más táctil con el niño, pero que vayan como en una degradación de color muy similar. ¿Por qué? Porque acordémonos que hay mucha respuesta hiper sensitiva desde la parte visual y si yo pongo un plato lleno con muchos alimentos que tienen muchos colores, ya desde ahí para el niño puede ser muchísima sobrecarga y no querer comerme. Entonces voy a buscar siempre como esa degradación de colores que me permitan. Si al chico le gustan alimentos que son sumamente crocantes, crujientes, crunchies, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar que el primer alimento sea un alimento que sea el que le guste al chico. Y ir introduciendo los 2 siguientes como alimentos que ya ha tocado, que ya ha visto, pero que no ha empezado a comer. Entonces, imaginémonos que este es un trocito de camote que tiene un color un poquito similar a la zanahoria y de repente lo vio, lo olfateó, lo tocó y le dio un besito. Entonces, este alimento llegó por acá. Y vamos con el alimento 4, que puede ser, camote, que tenga un color similar al camote, ayote. Pensemos que tenemos el ayote y resulta que el ayote lo sancochamos, lo hicimos como un purecito y al chico le gusta tan crunchy que lo pusimos en una guaflera y lo pusimos para que quedara bien tostado. O lo metimos en la olla de aire, lo presionamos bastante bien y a la hora que lo comemos tiene una textura crocante. Entonces el niño lo vio, lo olió, lo tocó, lo besó y se lo comió. Entonces vean que ya llegamos a un proceso donde el niño logra todo esto. ¿Qué es lo ideal? Que podamos hacer esto. A veces dicen los papás, Maura, ¿cuánta repetición tenemos que hacer esto? Uno esperaría que por lo menos lo podamos trabajar 20 veces, ¿verdad? Para que el niño logre ya ir poco a poco incorporándolo y no sea tan molesto ni sea tan aversivo con él. Yo también funcionaría, por ejemplo, con sabores. Por ejemplo, si le gustan las cosas dulces o saladas y hay algo dulce o salado que no está consumiendo, podríamos decir, ¿te gusta esto? ¿Te gusta este? Tal vez no lo conoces, pero me interesa que lo empeces a conocer. Se parece de alguna manera también a nivel de sabor.
entonces se lo Por meto también supuesto. dentro de... Podemos, ya les digo, siempre empecemos con un alimento que le guste. Ujú. Siempre que el primero sea el que le gusta, porque entonces el niño va a ver que lo vio, que lo olió, que lo tocó y lo comió. Entonces ya ahí, Es un wow, reto ¿verdad? para él mismo. Ya estamos presentando un reto y él dice, bueno, lo logré, lo hice, ¿verdad? Entonces ya con el segundo alimento puede que lleguemos aquí. ¿Verdad? Si estamos incorporando. O puede que complete aquí, muy bien, excelente, ¿verdad? En algunos del proceso terapéutico nosotros decimos, bueno, ¿qué le gusta mucho al chico? Le gusta la hamaca. Entonces al final, bueno, vamos a trabajar esto. Si logras, ganas tantos puntos. Si logras acumular 300 puntos, vamos a la hamaca, vamos al columpio, vamos al brinca-brinca. Entonces de repente yo utilizo un reforzador ahí, ¿verdad? Un poquito más social, de juego, y logro que el chico también vaya, le presento estos desafíos y el chico va ahí, ¿verdad? Igual, insisto, en el momento que el niño no quiera, yo tengo que respetar eso, tengo que aprender a leer ese lenguaje corporal en el niño que me está diciendo, Maura, hasta aquí estoy llegando a mi límite. Ok, ya cuando yo veo que el niño ya se muestra incómodo, que el niño no, o lo pierdo o reduzco lo que yo le estoy pidiendo en cuanto a qué nivel lo voy a empezar a llevar, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando, por ejemplo, hay texturas o cosas que definitivamente Ok. no? Ok, eso es importante también. ¿Por qué? Porque va a pasar que yo como papá voy a tener que ver cómo me las ingenio muchas veces para poder trabajar esto. Me ha pasado que tal vez le gusta las papas fritas, ¿verdad? Y los chicos son así, pero... Y principalmente cuando tenemos chicos que son muy restrictivos, ¿verdad? O que no me permiten un cambio. Les puedo decir que hay papás que me decían, Maura, es que le hicimos las papitas con aceite de oliva y se O dio diferente cuenta. forma. O Ajá. no las hicimos, o no venían en el empaque. Había una mamá que incluso llegaba y compraba papas de McDonald's, las botaba y ella les metía las papitas Ajá. y ya lograba que el chico comiera. Sí, porque, porque pues venían simplemente porque estaban en el empaque visual, Una ¿verdad? vez hicimos eso con una caja de Papa John's. Ok, y hacíamos como la pizza. Y vamos aquí a esta parte también hiper visual en nuestros chicos, ¿verdad? Porque ya con solo ver el estímulo, y es una de las cosas que también cuando hablemos más adelante, le vamos a decir a los papás, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para incrementar? Cuando tenemos un chico con TEA, evitar etiquetas, evitar cajas, evitar empaques. ¿Por qué? Porque eso hace que el chico asocie algo que le gusta específicamente con eso. Y al ser tan, ¿verdad? Ellos se fijan tanto como en esas cosas que nos hacen muy difícil el poder ir incorporando otras cosas. Pero sí es importante buscar cómo nosotros podemos buscar estrategias. O sea, si al chico no le gusta lo acuoso, pero le gusta lo crocante, entonces yo no le voy a dar un puré, pero tal vez puedo agarrar la papa, hacerla bien, bien fina, ¿verdad? Ojalá como una tortilla y ponerla en la freidora de aire y hacerla crocante, ¿verdad? Entonces, ponerle queso. Hay muchos chicos que les gustan sabores un poquito más intensos, incluso que tengan picantes o que tengan más sal. Entonces, podemos como ir incorporando, variar la textura en la que vamos a presentar el alimento. El color también, eso nos ayudaría mucho a trabajar con los chicos porque sí, definitivamente, al haber este rechazo a ciertas texturas como purés, incluso nos pasa con alimentos como la carne, que a veces viene siendo muy sólida. A veces tengo chicos, ¿verdad?, que no tienen tanta fuerza en la parte de masticación, entonces dices, es que no come nada de carne, pero tal vez le presentamos la carne en un trocito de ese tamaño, en vez de presentarlo un trozo así, y el niño ya empieza a masticarnos un poco la carne, ¿verdad? Tenemos que ver también a nivel de terapia del lenguaje, si hay un proceso de masticación, si no tengo la fuerza suficiente a nivel de mandíbula para poder masticar un alimento sólido. Entonces, vean otra vez por qué es tan importante, antes de iniciar todo este proceso de alimentación, Entender. una valoración, ¿verdad?, profesional adecuada y poder entender todos estos problemas que los niños pueden presentar, porque podríamos pensar que es algo meramente sensorial y más bien es algo más a nivel del proceso de masticación como tal, que no tenga la fuerza suficiente para poder masticar. A algunos chicos no les gusta la textura de la carne, entonces le sacan como el juguito a la carne y botan la, ¿verdad? Como algunas mamás dicen, fibra. como la estopa, la fibra Sí. de la carne, ¿verdad? Entonces el chico tiende a botarla. Este mismo es esto mismo que está acá, solo que aquí lo tenemos ya con letras, ¿verdad? Igual ahí le vamos poniendo check, entonces tocar, besar, morder y comer. Ok, lograste, muy bien. Con algunos chicos que ya son un poquito más grandes, este se hace muchísimo más fácil. Nos permite como ir trabajando. Es importante como papás poderles ofrecer, ok, mira, ya hemos trabajado con Mario y con los dinosaurios y estos alimentos, garbanzos, maíz, pepino, tomatitos cherries.
¿cuáles quieres empezar a probar? Ah, Y vamos ahí con el chico, ¿verdad? Ok, ayúdame a escoger. Yo no quiero como llegar y decirte que sean estos, sino entonces el chico participa mucho con nosotros en ese proceso. Y siempre empezar, ¿verdad? Como les decía, mira, qué rico, probé este, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Ok? Importante también siempre tener como un lugar cuando estamos ya trabajando el proceso en que estamos eliminando, digamos, los alimentos que utilizamos en la parte terapéutica, muchas veces el chico tiene que colocar dentro del basurero. Entonces ahí eso me permite todavía que haya muchísima más información. Entonces yo de repente tengo esto y el chico tiene que empezar a agarrar cada una de estas cosas y decir, bueno, vamos a colocarlas dentro del basurero y empieza el chico. ¿Ok? Pero mira, vamos a darle un besito antes de botarlo. Y de repente, mira, me voy a comer este. Y entonces de repente veo que el chico así, pa, se lo comió también. Entonces todo eso nos permite todavía reforzar un poquito más esa experiencia sensorial que tiene el niño. A veces me ha gustado, yo tenía una piscina pequeña, entonces le decía al chico, vamos a incorporarnos dentro de la piscina y con los animales y todo, y ahí entonces ya de repente le tiraba un poquito de lechuga en el pie para ver la respuesta. Ok, ven chicos que de una vez se quitan o se van, entonces yo digo, ok, Maura, ok, no, ya no lo voy a hacer más, vamos a colocárselo al Mario. Entonces, igual, ¿verdad? Siempre ir viendo todas esas respuestas en ellos. Algo también que nos pasa mucho con los chicos es que muchas veces no les gusta que les coloquemos los alimentos mezclados. Entonces vamos a tener que utilizar platos en los cuales nosotros podamos ir colocando. Hay chicos que me dicen, Maura, es que mi mamá me puso el arroz, pero no me gusta el arroz mojado, no me gusta el arroz con caldo. Yo ocupo que la carne o el caldo queden en un lugar aparte o poner los frijolitos aparte. Hay chicos que les gustan mucho los alimentos sólidos, más secos. Hay otros que les gustan los alimentos que tengan más caldito, más sopa, ¿verdad? Entonces eso también puede ir variando con cada uno de los chicos. Entonces el poder tener ese tipo como de platos nos ayuda muchísimo. Vamos a tener estos otros por acá que también muchas veces el presentar un alimento en una forma diferente nos puede ayudar muchísimo a que el chico pueda tener una respuesta también diferente a lo que es el ver un trozo de pan. Entonces, esa misma. Entonces, muchas veces si yo tengo el pan y lo presento en forma de mariposa, en forma de dinosaurio, bueno, ese es como lo que representa el TEA, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo como de cosas, un rompecabezas, puede hacer que también los chicos tengan una respuesta menos aversiva a ver a un trozo de pan. Entonces a esto, inicialmente, ok, el chico, igual que quiero siempre, primero es vamos a hacerle a tu hermana, a tu papito, vamos a prepararlo. El primer día tal vez va a ser que el niño toque el pan, toque el queso, el jamón, poner la mantequilla, hacer esto y tal vez no lo va a comer. Pero conforme vayamos repitiendo y vayamos dando como ese tipo de experiencias, pues eso también nos puede ayudar a que haya un acercamiento más con el niño. Okay, entonces todo lo que sean moldes de galletas y ese tipo de cosas pues también nos pueden ayudar muchísimo a ir trabajando ese proceso de incorporación de alimentos. Y en estos casos también, como decías, importante írselo variando eventualmente como para que no tenga la fijación de que el pan solo se come así o esto solo se come de esta manera, ¿verdad? Porque si no se queda con que... Exacto. Bueno, es interesante lo que estás diciendo, Manuel, porque vieras que con muchos chicos me pasaba que no les gustaba el huevo. Entonces mamá no podía colocar huevo frito ni huevo de eso. Entonces una de las tareas que dejamos era que en casa tenía que batir el huevo. Obviamente primero lo hicimos en la terapia. Entonces el chico aprendió a batir el huevo. Llevamos un sartén eléctrico, entonces pusimos la torta del huevo, el chico le dio vuelta, ¿verdad? Porque a veces como papás nos preocupa mucho, es un chico de 6 años, ¿cómo lo voy a poner a hacer una torta de huevos en un sartén eléctrico? Bueno, el chico hizo la torta de huevo, después de que terminamos de hacer la torta de huevo, se puso en una tabla de picar y el chico, como le encantaban los números, empezamos a trabajar con las cortadores de galletas de números. Entonces el chico empezó a comer, ¿verdad? El huevo simplemente pues tenía la forma del número. Ya después de ahí quedó de tarea que él iba a hacer el desayuno el fin de semana con papá y replicaron y ya no comió el huevo en forma de número, sino que fuimos variando hasta que el niño lo logró. Entonces son cosas que son muy importantes que como papás tenemos que saber. Cómo valernos de esos intereses muchas veces fijos y restrictivos que tienen nuestros chicos, pero a la vez cómo vamos incorporando nuevos alimentos en este proceso. No le gustaban los frijoles molidos.
tampoco. Entonces empezamos con la torta, el huevo molido, que el queso amarillo que era de interés para él. Entonces vean cómo empezamos, queso amarillo, huevo y frijoles molidos. Entonces buscábamos los frijoles que no fueran negros, sino también los frijoles que eran como de colorcito café para que también pudiera como ayudar un poco en este proceso. Ya para ir terminando con esta parte de estrategias, muchas veces nos pasa también. Voy a tomar este plato, voy a quitar el pan. Pasa que los chicos, si te traigo una cuchara recta, ¿verdad? Hablábamos un poco que tenemos problemas a nivel postural, ¿verdad? Tenemos que cuidar mucho eso en la parte de la alimentación. Muchas veces el niño está sentado en una mesa y los piecitos quedan colgando, ¿ok? No quedan a 90 grados, no hay una buena postura, resulta que están en la mesa y los codos quedan como aquí y el chiquito está como así en la mesa. Entonces, la parte postural juega un papel muy importante con nosotros, ¿verdad? A la hora que estamos trabajando. Imagínense un chico comiendo con los pies colgando, entonces los pies por gravedad van a empezar a hacerme hacia abajo y mi postura pues no va a ser la más adecuada. Entonces, siempre piecitos a 90 grados, igual cinturas, rodillas y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué pasa si yo tengo una cuchara recta? Imaginémonos que esta es una cuchara que no está doblada y yo no tengo una buena disociación, ¿verdad? Pasa que muchos chicos nos trabajan mucho en bloque, entonces se mueven como robots, ¿verdad? Entonces resulta que el chico va a comer y lo que me hace es esto y aquí. Entonces muchas veces no tiene estos movimientos más de disociación que tenemos todos nosotros a la hora de comer. Entonces si yo voy aquí, hago acá, la cuchara prácticamente me va a caer. Entonces muchas veces las cosas que también implementamos desde la parte de terapia ocupacional es doblar un poco la cuchara. Esta está grande, pero en los chicos, ¿verdad? Doblamos un poco la cuchara. Entonces eso me va a permitir que si el chico no tiene ese movimiento de rotación de muñeca, ¿verdad? Me va a trabajar aquí en bloque. Si yo hago esto, el alimento me va a llegar directamente a la boca. Entonces, muchos chicos con una sopa y de repente, la sopa se cayó. Entonces, también eso genera mucha frustración, mucha ansiedad. Si al niño no le gusta ensuciarse, se llenó de sopa, entonces ya va a empezar a llorar y ya no voy a querer comer sopa porque es sumamente frustrante. Entonces, vean, ¿verdad? Cómo muchas cosas realmente pueden influir en un proceso de alimentación con nuestros chicos. Ok, bueno, muchas gracias. Yo creo que fue muy instructivo y muy visual. Y tal vez siguiendo con estrategias, pero pasando un poquito de la parte de alimentación hacia los medicamentos, ¿verdad? Porque con Alex batallamos muchísimo de que se tiene que tomar los medicamentos, intentamos que tome pastillas, no te traga la pastilla, entonces tenemos que molerle la pastilla o ya irnos por medicamento en líquido, ¿verdad? Porque no nos da chance. Entonces sabemos que esa parte también sensorial y más en ellos que en muchos casos necesitan el medicamento para funcionar. Entonces, ¿qué técnicas también podemos usar para que aprendan a tomar pastillas? Ok. Primero que todo, lo más importante, bueno, aquí tenemos un pequeño vasito y aquí traía como algunos tamaños de algunas cosas que podemos ir implementando, que esos son como tipos de gomitas. Primero tenemos que verificar que el chico nos esté entendiendo. Hablábamos mucho que nosotros como papás somos modelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? De ver que el niño nos pueda entender qué es lo que nosotros queremos que él haga con el alimento, con la pastilla, ¿verdad? Con el medicamento como tal. A mí me gusta utilizar gomitas. Están también esas gomitas son sin azúcar, ¿verdad? Sabemos que los niños con TEA, ¿verdad? Y si tenemos déficit de atención, hiperactividad, pues buscamos más bien que sean como alimentos que no tengan grandes cantidades de azúcar. Entonces vamos a buscar ojalá gomitas que no tengan azúcar o estas también estrellitas que se utilizan para la decoración de queques, ¿verdad? Que son pequeñitas que nos pueden ayudar. Lo primero que tengo que ver es que el niño me esté entendiendo lo que yo quiero hacer. Entonces yo voy a modelar ese comportamiento, le voy a pedir al niño que coloque la gomita o el trocito de estas confituras, ¿verdad? Para decorar que son pequeñitas. Sí, yo le voy a decir que en la punta de la lengua, en la mitad de la lengua y esto. Otra de las cosas importantes es que yo le puedo dar eso y le puedo decir, bueno, quiero que tengas un sorbo de agua. Entonces el chico va a llevar y yo tengo que ver si el chico es capaz de poder entender eso que yo le estoy diciendo para que él pueda ejecutar lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, vamos a ver que estas gomitas por lo general uno les puede dar como la forma. Uno puede adaptarla que quede circular o que se parezca un poquito como a una cápsula. Ellas por lo general tienen como
una harinita o algo que las hace que no sean tan pegajosas. Entonces, y también nos ayudarían mucho porque al ser gomitas se deshacen bastante fácil en la boca, ¿verdad? Entonces sería una de las cosas que nosotros, número uno, ver que el niño sea capaz de poder entender lo que nosotros le estamos diciendo, modelar lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que es cómo nosotros tomamos un medicamento. Va a pasar que en algunos chicos o no lo van a entender o no lo van a hacer, ¿verdad? Si tenemos un problema de comunicación, pues vamos a tener que utilizar un pictograma. Vamos a ver que nuestros chicos son muy visuales, entonces a veces si les damos una indicación verbal, no es lo mismo a que nosotros les indiquemos por medio de pictograma lo que nosotros queremos que ellos vayan haciendo. Entonces eso también nos puede ayudar muchísimo. Hay algo que algunos papás hacen que me gusta y en algunos chicos resulta, en otros chicos no. Y vamos a lo mismo que hablábamos, ¿verdad? Lo que usamos con Juan no lo podemos utilizar con Pedro, ni con María, ni con Randall. Entonces resulta que algunos papitos en el trocito del pan, en un trocito de banano, colocan la pastilla y el niño de una forma más fácil pues puede deglutir ese alimento. Me ha pasado que algunos papás que han hecho esto, el chico simplemente deja de comer ese alimento porque tal vez la pastilla le quedó y tuvo un sabor feo, entonces ya asocian el alimento con ese sabor del medicamento como tal. Entonces son, digamos, algunas estrategias que algunos papás utilizan que con algunos funciona, con otros chicos no funciona. Incluso algunos me decían, ahora es que yo pongo, le gusta mucho la salchicha, entonces en la salchichita ahí le ponemos el trocito de pastilla y no hemos tenido problema. Como les digo, puede ser algo que los papás pueden probar, pero sí puede pasar eso, ¿verdad? Que el niño tal vez la pastilla quede por ahí y no le vaya a gustar. Y también en algunos casos, pues nos toca hablar también con el médico porque vamos a tener chicos que definitivamente no van a tomar el medicamento. Entonces ahí vamos a tener que ver junto con el médico, ¿verdad? Si podemos cambiar a medicamentos orales que sean líquidos, ¿verdad? Porque definitivamente no lo vamos a lograr. Entonces sí son cosas, ¿verdad? O sea, es importante como, ¿verdad? Que vamos a tener estrategias que vamos a poder implementar, pero definitivamente con algunos chicos esas estrategias a veces no nos van a funcionar. Y no es culpa de nosotros, ¿verdad? Que a veces como papás creemos, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué no lo hace? Igual pasa en el proceso de alimentación. Vean, tengo chicos que 1 año, 6 meses y lograron incorporar 20, 25 alimentos. Tengo chicos que duraron 1 año y tal vez lograron incorporar 10 alimentos. O chicos que no nos comían nada más que arroz, huevos, salchicha y llegaron a los 7 años y a los 9 años ya de repente nos empiezan a comer de todo. Y les digo, ha pasado así de la noche a la mañana que dicen, ahora ya logró, ya está comiendo, ¿verdad? Y el chico come absolutamente todo. Entonces son procesos que a veces, ¿verdad? No entendemos esta parte muchas veces como también de ellos, ¿verdad? En cuanto a esa selectividad, pero se dan. Y son procesos que a veces decimos, bueno, no tenemos una explicación. Y ha pasado chicos que tal vez nunca recibieron terapia, nunca recibieron ningún tipo de apoyo y solo tenían 2 alimentos y de repente empezaron a comer absolutamente todo, al igual como dejaron de comer absolutamente todo entre el primer año de vida y los 2 años, donde venían con un desarrollo normal y de repente, dejamos de comer y de repente a los 8, 9 años no comíamos nada y empezamos a comer absolutamente todo, ¿verdad? Ahora que mencionas de que a veces nos decimos qué hacemos mal. En nuestro caso, bueno, yo sí hice algo malo. Alex le encantaba el yogur y el Pediasure. Entonces, eso era un éxito porque uno dice, y son cosas buenas, ¿verdad? Cometí el error. Él estaba tomándose el yogur primero. Y después iba al Pediasure. Entonces, todavía había quedado y tontamente le eché el Pediasure en donde lo que quedó del yogur. Los 2 eran de fresa y yo dije, nada pasa, no sé. No va a sentir, no se da cuenta. Ajá, más bien al rato le gusta, son las 2 cosas favoritas de él. En la vida, o sea, lo hizo así, lo tomó, hizo vomitarse y nunca más volvió a tomar ni yogur ni Pediasure. Uno dice, ay, o sea, hasta la fecha me arrepiento. Más Alex, digamos, nuestro mayor problema con Alex en la alimentación es muy selectivo. Él tiene muchos años de comer prácticamente 6 cosas. Es bastante complicado. En este caso, digamos, la selectividad alimentaria, como la de Alex, ¿se debe únicamente a problemas sensoriales o no necesariamente? Ok. Algo importante es que con los chicos con TEA, ¿verdad? Dentro del trastorno del espectro autista, vamos a tener que el 80% de los niños con autismo, así con estudios y todos nos hablan de problemas de selectividad, problemas sensoriales, ¿verdad? O sea, no es regla que un chico que tenga alteraciones sensoriales sea autista, pero sí vamos a tener como
regla en la mayoría de los casos que el 80% de los niños con diagnóstico del trastorno del espectro autista sí presentan alteraciones sensoriales. ¿Qué no es regla? Ok, que un chico que es picky o que sea selectivo en cuanto a la parte de la alimentación, no necesariamente tiene que ser autista, ¿verdad? Pero sí tenemos esa parte de selectividad en los niños con TEA. Entonces sí es algo que vamos a tener muy, muy común en ellos. No todos, acuérdense que hablábamos que entre un 30 a un 80% de los chicos pues, con TEA presentan problemas de alimentación. En casos, ¿verdad? En proporciones diferentes. Hay niños que son sumamente selectivos, o sea, nos restringen muchísimo esa cantidad de alimentos, mientras que hay otros chicos que nos permiten incorporar un poquito más alimentos, ¿verdad? Incluso hablamos de la hipersensibilidad, ¿verdad? En cuanto a la parte visual, gustativa, táctil, de olfato, pero hablamos también un poquito de otros trastornos, otras cosas en cuanto a la parte de la selectividad, ¿verdad? Que puede ser la neofobia, que es ese miedo o ese temor extremo a alimentos nuevos. Entonces van a ser chicos que del todo puede que no nos coman absolutamente nada porque hay un temor a esos alimentos que estamos colocando o que le estamos presentando a la hora de comer. Y están los chicos picky o comedores selectivos, ¿verdad? Que van a presentar pues cierta restricción, pero nos van a permitir incorporar una variedad más grande de alimentos, más toda esta parte sensorial que tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? También, que va a hacer que ese proceso sea un poquito más complejo. Hay niños también que han tenido algún evento traumático con el alimento, ¿verdad? Algún alimento sólido, se atragantaron un poco, entonces dejan de comer, pero más por un trauma, por la situación que vivieron en relación al alimento, ¿verdad? No rechazo. Exacto. Y otros chicos que muchas veces son forzados por sus papás a comer y que también eso genera un comportamiento más bien de rechazo al niño cuando ve el alimento. Entonces, todas esas cosas pueden hacer, ¿verdad? No solo tenemos como la selectividad en cuanto a la parte sensorial, sino también otras cosas que pueden hacer que el niño propiamente deje de comer. Es muy complejo, ¿verdad? Porque cuando tenemos chicos que son tan restrictivos en cuanto a la parte de la limitación, como papás nos limitamos muchísimo. Y sí nos va a tocar muchísimo trabajar estrategias. Aquí sí, y en algunos casos nos va a tocar trabajar mucho con la parte de neurodesarrollo, muy de la mano también con la parte de nutrición, porque muchas veces no le vamos a poder dar a ese niño todos los nutrientes que requiere dentro de un alimento, ¿verdad? Y aquí viene la parte importante del control con pediatría o con neurodesarrollo, porque entonces de repente empezamos a dar Pediasure. ¿Y qué pasa con el Pediasure también, verdad? Que llega un momento en que el niño no tiene una necesidad de comer porque el Pediasure lo sacia, lo llena. Entonces, yo por más que trabaje alimentación, si le estoy dando Pediasure de por vida, pues no va a haber un momento en el cual el niño sienta la necesidad de comer. Entonces, eso también es algo muy importante con el pediatra, ¿verdad? ¿En qué momento le voy a dar Pediasure? Solo se lo empiezo. Puede ser que al principio ocupemos suplir todas esas necesidades de alimentación que el niño no está teniendo y que el Pediasure sea durante unos 3, 4, 6 meses la alimentación fundamental del niño. Pero en el momento que logremos incorporar el peso, ya ir trabajando junto con el pediatra, el neurodesarrollista y con nutrición, bueno, cómo vamos incorporando esos alimentos, ok, de repente no vamos a hacer Pediasure, pero vamos a utilizar algún tipo de batido que nos dé esa alimentación que el niño en ese momento requiere y empezar a trabajar en estas estrategias, ¿verdad? Como les digo, es muy difícil cuando el niño nos limita muchísimo, porque como papás se nos van las ideas, se nos agotan, ¿verdad? A nosotros ya se nos agotan. No, y es cansado y es también, frustrante. es muy frustrante. Sí. Ajá, ¿verdad? Porque entonces empezamos, y en esa parte como papás que no deberíamos de tener, porque entonces empezamos a comparar a mi hijo con el otro hijo, y con el de mi amiga, y que con el otro que no comía nada, pero que de repente ya está comiendo todo, y me pregunto, bueno, ¿en qué momento Alex, ¿verdad? Va a lograr hacer eso que los otros chicos también están haciendo? ¿Y a qué se puede ver? Porque, digamos, en el caso de Alex, nos pasó que cuando era pequeño, cuando era bebé, tal vez, y en los primeros años, tal vez, como hasta los 2 años, una cosa así, y comía absolutamente de todo, ¿verdad? Y llega un momento en donde empieza a perder y a decir ya no, ya este no, ya este no, ya este no, y esa selectividad empieza a darse al punto de decir, solo te quiero comer estas cosas, son las que te tolero, ¿verdad? ¿Por qué se da ese proceso digamos, de perder habilidades adquiridas o gustos adquiridos? Y también cómo hacemos para
decir, bueno, no estás tomando leche porque la dejaste de consumir hace un tiempo, ¿cómo hago para volver a meterle algo que por alguna razón Dejó de comer y dejó de antes lo comer? hacía. Ajá. Bueno, eso sí es complejo, ¿verdad? No todos los chicos, imagínense que nosotros tomáramos leche todos los días, ¿verdad? O comiéramos arroz con huevo todos los días. Y pasa, ¿verdad? Me dice la mamá, ahora es que lleva 4 años, 5 años comiendo arroz con huevo. Y de repente dejó el arroz con huevo y ahora nos come arroz con salchicha, o solo papas fritas, o solo sopitas, o solo cremas, ¿verdad? Entonces vamos a ver que estos chicos, entre más selectivos y entre más van creciendo, la selectividad puede ir aumentando o puede ir más bien disminuyendo, ¿verdad? Entonces algunos chicos nos van a permitir incorporar más alimentos, otros más bien se nos vuelven un poquitito más restrictivos. ¿Qué tenemos que empezar así como papás, verdad? O sea, es un proceso, como les dije, es de todos los días. Ok, si nosotros empezamos a prepararnos para un maratón o para eso, no puedo correr un día sí, un día no. Ok, tengo que hacer eso todos los días. Y empezamos desde trabajar en el baño con el chico, la parte de la dieta sensorial, hay que darle toda esa información a nivel propioceptiva. Vengo y trabajo a media mañana un poquito toda esa parte de que el niño pueda pues ir recibiendo toda esta parte de información, ¿verdad? Que tolere, que pueda ver, que pueda, o sea, en realidad buscamos que todas esas experiencias sensoriales que el niño debería tener de una forma natural, nosotros nos sentamos y no pensamos, no nos es molesto el arroz ni los frijoles, o sea, nuestro cerebro está ahí disfrutando, ¿verdad? Y veámoslo, cuando nosotros tenemos hambre y vamos pasando por, no sé, yo me imagino ahorita Escazú, entonces tengo Rosti Pollos, Pizza Hut, Kentucky, Ay, qué rico. McDonald's, Taco Bell y la venta de pollo asado. Entonces yo voy ahí, no almorcé. ¿Y qué empieza? Ok, empiezan los olores. Visualmente empiezo a ver todos los rótulos, tengo esa información, ¿verdad? Olfativa, ya el estómago, nos empieza a sonar porque es esa parte más interoceptiva, ¿verdad? De mis órganos diciendo, bueno, tenemos hambre. Y llegamos y decimos, bueno, ¿qué como? ¿Pizza? ¿Como esto? No, voy y me compro el pollo de Kentucky. Y llego y me siento y disfruto. O sea, realmente para nosotros es un disfrute porque mi cerebro así lo está percibiendo. Con nuestros niños con TEA, el cerebro no percibe de esa misma manera y está siempre en un modo de alerta. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a trabajar a que ese cerebro se module y que esos niveles de alerta que me dicen no toque, no vea, no coma, ¿verdad? Se empiecen a regular. Y entonces eso es lo que buscamos por lo menos dentro del proceso terapéutico. Insisto, es difícil, ¿verdad? Como papás vivimos en una época en la que tenemos que trabajar, que la escuela, que el colegio. Entonces ahí es donde también muchas veces viene la parte que vamos a priorizar. Vamos a enfocarnos más en lo educativo, nuestro objetivo es que coma, que sea más independiente. Ok, como papás, ¿qué es lo que queremos priorizar dentro del proceso de rehabilitación? Y junto con el terapeuta, junto con el médico y en esa parte la nutricionista, pues ver cómo podemos empezar a incorporar todos estos Y también estrategias para mejorar. tener paciencia, ¿verdad? Porque a veces puede ser frustrante, pero al mismo tiempo preocupante, ¿verdad? Vos tal vez crees que él tenga una dieta saludable, que coma 25 cosas y todas sean saludables, pero a veces también tenemos que escoger entre que coma algo a que no coma nada, Por supuesto. ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y tampoco vamos a negarle al niño eso. O sea, no podemos no permitirle al niño que coma, ¿verdad? Que muchas veces pasa que déjelo que se muera de hambre. O sea, no, aquí es darle al chico lo que normalmente come. O sea, no vamos, tenemos que entender que el niño no está haciendo eso por capricho. No lo está haciendo porque nos quiera llevar la contraria o que quiera molestarnos como papás. No. Realmente el chico está teniendo un problema que le está impidiendo tener una relación de disfrute con la comida como la tenemos nosotros. Entonces, estos procesos definitivamente de alimentación en ellos son frustrantes, generan ansiedad, generan estrés y nosotros como papás tenemos que empezar a canalizar eso. Primero, no culpabilizarnos, ¿verdad? Creo que esa es una de las partes más importantes. El calmarnos y relajarnos. O sea, cuando el chico entra a terapia con nosotros, no buscamos que el chico llore, que se desorganice, ¿verdad? Buscamos que el niño pueda disfrutar. El hecho de que el niño asocie la comida con forzarlo, con obligarlo, que el ambiente para él es hostil, ya estamos generando un rechazo a la alimentación. Entonces, de verdad que tenemos que ver esto, socializar.
No sentar al niño aparte, ¿verdad? Muchas veces es que vamos a darle al chiquito primero de comer y después comemos todos en la casa, porque si no, no come. Ajá. No, esa parte también de muchas veces exponerle un poquito a lo que nosotros comemos, ¿verdad? Pues también nos ayuda a que el niño vaya perdiendo ese temor, ese miedo. Presentémosle alimentos nuevos, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer cuando le presento un alimento nuevo? Pues se lo pongo en un platito por acá, le pongo un platito por acá con 2 alimentos nuevos y cómo dijimos que le íbamos a presentar. Ok, Maura no le va a poner ahí el trozo de pollo al chico, no. Maura va a llegar y tal vez yo no quiero que su cerebro se ponga en alerta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar y le voy a poner unos trocitos de pollo por aquí y de repente por acá le puse unos pedacitos de brócoli porque resulta que estuvimos jugando con los dinosaurios y los dinosaurios se comieron el brócoli y al chico le encantan los dinosaurios, entonces ya no los va a ver amenazantes. ¿Por qué? Porque jugué con ellos, tuve esa experiencia y resulta que a Mario le gusta el pollo, entonces le dimos unos trocitos de pollo a Mario. Entonces ahí tenemos la comida que el niño normalmente come, pero tengo otros 2 platitos acá. Con algunos chicos también en la terapia tenemos un platito por aparte donde yo le digo, mira, te puse esto acá, puedes probarlo. Si no te gustó, puedes colocarlo aquí y desecharlo. Entonces también le doy al chico la libertad de que si no se lo quiere comer, no lo come. O sea, no obliguemos. Entre más obliguemos al chico a comer, más Peor. reacio y menos nos va a comer el niño en la mesa. Entonces es importante eso, ¿verdad? Tomar en cuenta lo que les decía, o sea, ver si el chico puede masticar bien. Hay chicos que se llenan mucho, mucho la boca con alimentos. Ahí nos habla un poco también de la parte sensorial. Hay chicos que tienen que sentir la boca llena para poderse dar cuenta que tienen alimento. Entonces ahí estamos hablando de una hiposensibilidad, o sea, mi boca no siente que está llena, tiene que tener mucha comida. Y los otros que son hipersensitivos, que con el mínimo estímulo, más bien, ¿verdad? Hay una respuesta adversa. Entonces, todo eso juega un papel sumamente importante en la alimentación. O sea, de verdad tenemos que estar como muy atentos a todo lo que es el ambiente porque influye de alguna manera positiva o negativa con ellos. El ruido, la iluminación, la cantidad de personas, todo eso definitivamente cuando estamos comiendo, pues va a afectar. Es así. Bueno, yo creo que muy, muy instructivo, digamos, el programa de hoy y toda la información que nos diste. Agradecerte mucho muchísimo que hayas aceptado la invitación y compartir todas estas técnicas, digamos, con nosotros. Muy importante para todos, no frustrarnos, que esto es algo que hay que ir poco a poco, evitar comparaciones y tener paciencia. Sí, definitivamente, ¿verdad? Llenarnos de mucha paciencia y de creatividad. Creatividad y tiempo, ¿verdad? Que yo creo que en estas épocas es una de las cosas que más se nos dificulta a veces, ¿verdad? El poder sacar el tiempo, nuestros trabajos, las rutinas, pero si queremos ver avances, definitivamente es algo que tenemos que incorporarlo dentro de la rutina y los hábitos de nuestros chicos para que realmente podamos ir viendo, ¿verdad? Avances con ellos. Y más cuando tenemos chicos que son tan selectivos en ese proceso de la alimentación. Muchísimas gracias, Maura. Con mucho gusto. Nos vemos la próxima. Chao.